Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Muy buenos días, bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa. Y el día de hoy nos complace comentarles que vamos a tener un tema que seguramente será de gran interés para todos ustedes, no solamente para los abogados litigantes, sino para el público en general, ya que abordaremos los temas que tienen que ver con las pensiones del Seguro Social y cuál es el panorama en México actualmente. Para ello nos da muchísimo gusto recibir al doctor Juan José Durán Rivas. Muchísimas gracias, doctor, por estar esta mañana con nosotros. Bienvenido. Y bueno, pues será un placer comentar todos estos temas que tenemos al respecto. Antes de iniciar, para que conozcan un poco el perfil del doctor Juan José, me gustaría, doctor, que nos platiques un poco de todo lo que ha sido tu trayectoria profesional. Pues mira, es un tema bien curioso. Yo sé que es mucho. No es tanto, la verdad. Yo soy abogado por la Universidad de Guadalajara, soy maestro en Derecho de la Seguridad Social y Negociación Colectiva, también por la Universidad de Guadalajara. Tengo un doctorado en Derecho, la especialidad de investigación en el área de Derecho Constitucional. Tengo obra escrita, tengo aproximadamente 9 libros colectivos, estamos trabajando ahorita un libro individual. Y bueno, como académico me desarrollo en diversas universidades, en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad del Valle de México, en UTEGRA, en el IDEG, en la Universidad Autónoma de Colima, en la Universidad Autónoma de Baja California. Y bueno, pues básicamente andamos en ese tema. Un tema de mi expertise y lo que se ha dado como mi línea de investigación es el tema pensionario. Y regularmente hablo del tema pensionario en México a partir del Seguro Social, a partir del ISSSTE y a últimas fechas del IPEJAL, porque tuve la oportunidad de participar hace un par de años como abogado del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Entonces, básicamente a lo que me he dedicado es a eso. Soy abogado postulante, aparte de académico, y la verdad de las cosas es que principalmente nos dedicamos a ver temas en materia laboral y en materia de seguridad social. ¿Por qué? Una cuestión muy básica. Nos guste o no, a todos los que nos autodenominamos segurólogos sociales, sí, la realidad es que en México el seguro social y la prestación del derecho de la seguridad social se encuentra ligado al tema laboral, se encuentra lo que dicen laboralizada. Entonces, en esa medida, todos los que nos dedicamos a esto vemos un poquito del tema laboral. Y seguramente estás en un muy buen momento porque esto de la reforma laboral que se está a punto de implementarse y que es un boom en este momento porque se están generando una serie de situaciones que tienen que ver con la implementación del nuevo sistema, un espacio adecuado, el nombramiento de nuevos juzgadores. Pues estamos en un momento histórico para el lugar en el que te desenvuelves, ¿no? Sí, la realidad de las cosas, mi querida Janet, hay una cuestión bien importante. Creo que México, sí, la realidad de las cosas es que durante muchos años necesitaba una reforma de este calado. Vamos siendo claros, ¿sí? Yo recuerdo mucho, hay un artículo que escribió el exministro José Ramón Cosío Díaz, ¿sí?, para El País, y él decía algo que era trascendental. Él decía que esta reforma en materia laboral, recordemos que fue el 24 de febrero de 2017, deviene por aquellos actos de corrupción que se generaron a partir de los propios operadores jurídicos. Y eso no nos olvidemos, ¿sí? Y en determinado momento, ¿qué fue lo que pasó? Necesitábamos cambiar con esta inercia a la que habíamos caído. Y él decía algo muy interesante, decía, ¿qué es lo que pasó en el derecho laboral en México? Todo se constreñía a negar la relación de trabajo y a ofrecer trabajo. Creo que esto es un poquito más técnico, pero también porque es más técnico y a lo mejor de ahí la importancia de ligar los temas, porque estamos hablando de una cuestión de desarrollo esencial del ser humano, como es una parte del trabajo.
Y de esa parte del trabajo nos vamos a dar cuenta que la seguridad social, al estar laboralizada, se vuelve una prestación de previsión social, y al volverse una cuestión de previsión social, vienen una serie de factores que finalmente se tratan de derechos humanos, como es el tema de quién va a ver por nosotros cuando ya no tengamos la posibilidad de trabajar por la cuestión de edad, o cuando de repente, ante una imposibilidad física funcional, llámese un riesgo de trabajo, llámese una enfermedad profesional o llámese una invalidez, no podamos trabajar. Y ahí es donde se centra la importancia de las pensiones en México. ¿Por qué? Mira, hay un tema bien divertido. ¿Sí? El primer director del Seguro Social, ¿sí? Un señor que apellidaba Cruz, cuando les dicen cómo tenemos que realizar la ley del Seguro Social, él dice algo. ¿Sí? Por encargo del presidente de la República en 1943, en esa época, dice, la ley del Seguro Social lo que debe de buscar son dos temas. Una cuestión que debe de salvaguardar la subsistencia del trabajador. Y otro tema que es un tema que se volvió muy de moda en el 2012 con el presidente Felipe Calderón, que era la productividad. Es decir, que si el trabajador no podía trabajar, alguien tenía que sostener la economía nacional. Y con esa base se crea el Seguro Social en México en 1943. Y esa es la base que deben de perseguir las pensiones en nuestro país. Y eso es de lo que se trata el tema de pensiones. Un tema de subsistencia para el trabajador, para su familia, ¿sí? Con una mezcla de derechos humanos muy interesante, claro, pero también en un tema de productividad para los patrones y para nuestro país. Pues mira, qué padre que nos das este panorama tan interesante de cómo surge, de dónde viene y este antecedente. Pero ahorita seguramente muchas de las personas que seguramente nos están viendo a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en Spotify y el canal de Facebook, seguramente estarán con la incertidumbre, muchos, de qué panorama nos está ofreciendo las pensiones en este 2022. Porque el panorama general ya lo tuvimos de cómo surge y demás, pero ¿qué estamos viviendo muchos en este momento? Que ya han tomado la decisión, la difícil decisión de irse jubilados, pensionados y demás, pero en este caso las pensiones. De acuerdo, Janet. Mira, es un tema bien interesante. ¿Por qué? Y voy a atender a lo mejor a un concepto que los abogados manejemos mucho, ¿no? Sí. Que se llama la vacatio lex, ¿sí? Es decir, yo les digo a mis alumnos cuando las leyes se van de vacaciones. En nuestro país, sobre todo, tenemos en materia de seguro social, y quizás hago un apunte ahí, en nuestro país la seguridad social y el tema pensionario tiene dos ejes principales. ¿Cuáles son los ejes? El Instituto Mexicano del Seguro Social, sí, y el ISSSTE. ¿Por qué? El Instituto Mexicano del Seguro Social consolida más o menos 20 millones de trabajadores asegurados, ¿sí? Y el ISSSTE, estos son números al 2021, y el ISSSTE consolida aproximadamente 3 millones de trabajadores asegurados. Es decir, tenemos en esencia más o menos asegurados próximo, si tú consideras que el ENOEP, ¿sí? La encuesta nacional de población que se realiza para el México, dice que tenemos 120 millones, pues estamos hablando que someramente tenemos asegurado más o menos como el 15, el 18% de la población. A partir de estas circunstancias podemos hablar de dos sistemas pensionarios diferentes. En el del IMSS actualmente tenemos una ley que se fue de vacaciones. Tenemos gente que está bajo la ley de 1973 y tiene un esquema que lo conocemos los que nos dedicamos a esto como un esquema solidario. ¿Qué se trata de un esquema solidario? Qué bueno que tocas este tema, porque me gustaría mucho que hiciéramos este énfasis específico entre este tipo de régimen del 73 y el del 97, para saber exactamente cuál es la diferencia entre uno y otro, porque ahí va a haber mucha divergencia y la gente traemos una concepción muy diferente. Me ha tocado que platican y me dicen, no, bueno, es que yo ya me voy pensionado con esto y esto otro, pero la gente cree que se va a ir igual y no, porque pertenecen a épocas distintas. Entonces, que la gente tenga esa claridad, ¿no? No, Janet, y es bien complicado. Y te voy a decir por qué. Porque el régimen 73 contra el régimen 97 son completamente diferentes, ¿sí? El régimen 73 es cualquier trabajador, ojo, ordinario, cualquier trabajador que haya cotizado una semana
antes de junio de 1997, puede aplicar al régimen 73. Si usted no cotizó después de junio de 1997, aplica para la pensión de 1997. Claro. ¿Cuáles son las diferencias? El régimen 73 es un régimen solidario que está a cargo del Estado. ¿Cómo solidario? Es decir, todos los trabajadores generaban una bolsa financiera, sí, y a partir de esa bolsa financiera se cubría el riesgo previsible que iba cayendo cada trabajador, ya sea por un riesgo de trabajo, por una enfermedad, invalidez, por cesantía de 60 años o por vejez, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El Estado pagaba una pensión. Ahora, las reglas del 73 es que son bastante convenientes. ¿Por qué? Y actualmente se sigue aplicando. Tú debes de recordar que en el derecho hay una cosa que se llama derechos generados. Entonces, como tienen estos derechos generados a partir de la ley 73, se genera su pensión. ¿Y cuál es o cómo se cotiza? Para decirlo someramente, ¿sí? Es el promedio de las últimas 250 semanas de cotización, algo así como el promedio de los últimos 5 años de la vida laboral, ¿sí? Más un aumento porcentual dependiendo de las semanas que se rebasen después de 500 semanas de cotización. Vamos a hablarlo más en cristiano, ¿sí? Es decir, después de que usted trabaja 10 años, todas las semanas que usted abone al sistema le van a dar un aumento porcentual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que regularmente vemos pensiones que son un poquito más altas, claro. ¿sí? Y el régimen 97 es el famoso régimen que lo vemos a partir de las cuentas individuales. Dice un gran amigo, René David Navarro Alviña, es rascarse con sus propias uñas. Sí. ¿Por qué? Porque es tener una cuenta individual donde uno va a estar ahorrando su dinero y al final de su vida laboral, lo que tenga uno ahorrado en esa circunstancia va a servir una de dos. O para que te den un retiro programado con la propia Afore, o que compres una renta vitalicia a partir de una aseguradora. ¿Y cuál va a ser el monto de tu pensión? Pues regularmente con base a la cantidad que tú hayas ahorrado. Dicen los actuarios, especialistas en esta materia, que la tasa de reemplazo salarial en cristiano es lo que vamos a recibir después de que terminemos nuestra vida laboral, conforme a la ley de 1997, oscila dentro del 30 al 35%. Es decir, que si usted gana 10,000 pesos, termina ganando 10,000 pesos cuando se pensiona, usted recibirá aproximadamente una pensión entre 3,000 a 3,500 pesos. Es decir, los dos regímenes son sumamente diferentes. Claro. ¿Sí? Y perdón, pero la gente que luego tenía esa cantidad y ven que ya están con el otro régimen y ganan más, creen que a lo mejor van a tener ese aumento, ¿no? Cuando hablan o señalan que va a haber un aumento, generan esa conciencia. Bueno, me lo acaban de preguntar hoy. Generan esa expectativa. Generan esa expectativa. Hay una realidad. Sí que la gente se ubique en ese sentido, porque no, si estás bajo un régimen y ya tienes ese sueldo, no puedes aspirar al otro, al que generó ahora con la nueva ley. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Mira, el problema es el siguiente. Debemos de pensar que en nuestro país, ¿sí?, tenemos diversos sistemas pensionarios, ¿sí? Entonces de repente nos confundimos, ¿no? Mucho. De repente llega un servidor público, ¿sí?, por ejemplo en el estado de Jalisco, y dice, es que yo tengo seguro social. Le dice, no, es que usted tiene pensiones del estado de Jalisco, ¿sí?, cotiza ante IPEJAL, pero como IPEJAL no tiene unidades médicas para atenderlo, ¿qué es lo que pasa? Los incorporan a una modalidad que se llama 3638. Es decir, ¿sí?, IPEJAL, como no les puede brindar el servicio médico porque no tiene clínicas, le paga el seguro social para que atienda al trabajador. Entonces el servidor público se confunde, ¿sí? Pero el sistema pensionario del IPEJAL es diferente al del IMSS e incluso al del ISSSTE. Incluso le voy a decir, ¿sí?, tenemos diversos sistemas pensionarios en las universidades. De repente vemos sistemas pensionarios de carácter colectivo y que son regularmente incluso más benefactores que la propia ley del IMSS, que la propia ley de pensiones del estado de Jalisco y que la propia ley del ISSSTE. Entonces, aquí lo que tiene uno que realizar cuando va a llegar a ese momento, decía un amigo, al jubileo,
¿sí? Sí. A jubilarse, a estar ya en paz. Que creen ¿no? que uno es el estado ideal, pero luego cuando ven su triste realidad, Sí, y sí. sobre todo lo veo con gente del ISSSTE, ¿no? Cuando son jubilados del ISSSTE, donde tienen un tope salarial también, en donde dicen de jubilación, perdón, hasta aquí y hasta aquí. Entonces Pero es que mucha gente no se quiere jubilar. En todos los sistemas hay un tope salarial. ¿Por qué, Janet? Es muy sencillo, ¿sí? Yo quiero que pensemos algo, ¿sí? Hay una gran frase que dice el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno y dice, si el Estado no puede, nadie puede. ¿Sí? Y vamos siendo claros. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Por qué ponemos topes salariales? Porque no podemos pagar pensiones, y perdón que lo diga, pensiones doradas, ¿sí? Porque luego de repente, ¿qué es lo que pasa? Se desfinancia el sistema. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que se realiza normalmente? Es establecer topes a las pensiones. Por ejemplo, en el caso del ISSSTE es hasta 10 veces el tema de cotización, en el caso del IMSS debiese ser 10 veces, así hay una jurisprudencia emitida por parte de la segunda sala que fue desmentida más o menos a principio de 2019 por parte del presidente de la República y en la actualidad se pagan pensiones hasta 25 veces el salario mínimo. ¿Sí? Entonces, recientemente también en el Instituto de Pensiones de Jalisco se acaba de pasar una reforma legislativa en el cual topó las pensiones, pero es un tema actuarial. ¿Por qué? Porque debemos de pensar de dónde se financian los institutos de seguridad social. No, es muy difícil, la pirámide va a estar así difícil, en algún momento, ¿no? Es difícil. Sí, claro. Sí, yo te daría un dato. Cuando nace el Seguro Social, y así hay estudios, hay una persona que se llama Bertranau, ¿sí? Establece el tema actuarial y él dice, nace el Seguro Social y eran 20 trabajadores, cubrían el riesgo de uno. Para los 80s, esos 20 trabajadores ya eran 10. Para los 90 eran 5. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Que necesitamos buscar sistemas de financiamiento que nos aseguren la solvencia económica de estas bolsas financieras para poder todos disfrutar del dinero al momento que nos jubilemos o nos pensionemos. Claro. Aquí hace un momento tocó un tema muy interesante que seguramente aquí a las personas que nos ven les va a interesar. ¿Qué va a pasar con los afores? ¿Qué va a pasar? Mire, hay un tema bien interesante. Las afores es un tema que no es endémico de México, ¿sí? Es un tema que nosotros copiamos de Chile, ¿sí? Y vamos siendo muy claros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo nace el sistema de pensión individual? En Chile, en su momento, en 1985, cuando se da este golpe de Estado y sale Salvador Allende y entra José Augusto Pinochet, ¿sí? Debemos entender que después de una guerra civil, un golpe de Estado, estaba todo colapsado, ¿no? Incluso está documentado que había un déficit de la balanza comercial de aproximadamente del 600% respecto de las finanzas de Chile. ¿Qué es lo que pasa? José Augusto Pinochet dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Busca al economista top en ese momento, un tipo de Chicago que se llamaba Milton Friedman, que incluso había ganado el premio Nobel por la teoría del monetarismo, ¿sí? Y le dice, oye, busca que te financien. Pues José Augusto Pinochet le dice, pues oye, ¿de dónde? No? Acabo de dar un golpe de Estado, vengo de una guerra civil, no hay dinero, nadie cree en mí. Dice, muy fácil, toma el dinero de tus trabajadores e inviértelo en tu propio país. Dice, oye, eso me interesa, ¿no? ¿Y qué es lo que genera? Genera un sistema pensionario el cual se basa en crear empresas de carácter privada en el cual consolida el ahorro de todos los trabajadores y este ahorro de los trabajadores se invierte bursátilmente y se dan certificados de la tesorería de la nación. Un término que nos suena conocido, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Ahí, para 1990, en México teníamos grandes problemas, sí, ya con el sistema pensionario. En aquel entonces, en una plática, en un día de la enfermera, Genaro Borrego da un discurso. Y ese fue el primer discurso que se da en ese tema, el inicio de la discursiva. Y dice, tenemos un grande problema con el Seguro Social y con el tema de pensiones. Y seguramente van a colapsar. Entonces, de ahí, ya sabes, ¿no? Farolas rojas y todo el mundo a buscar. Se genera una comisión y buscan sistemas pensionarios. Y dentro de los sistemas pensionarios voltean hacia el sur. Y cuando ven al sur y ven a Chile y ven lo que hizo el sistema pensionario chileno, que se conoce como el milagro chileno, que de tener el 600% en déficit, después tienen superávit casi del 50%, dicen, ahí es. Ahí es, claro. Y se establece y se busca ese sistema pensionario y lo adoptamos en 1995.
Dice una autora, se llama Noraheida Amezcua, dice, les dio tanto miedo que tuvo que pasar desde que se aprobó la reforma en 1995 hasta junio de 1997 su implementación. ¿Por qué? Porque era un cambio completo. Cambiamos de un sistema solidario a que cada uno ahorrara para sí mismo. ¿Qué es lo que pasa? Las AFORES tienen riesgo de quebrar, sí. ¿Tienen riesgo de desaparecer? Sí. ¿Tienen riesgo de perder el dinero? Ya lo pasado. En 2008 consolidaron pérdidas casi del 30% del ahorro de los trabajadores. Es decir, usted se durmió y tenía 100,000 pesos y al día siguiente ya tenía 70,000 pesos. ¿Cuál es la realidad? Que finalmente, como no se saca el dinero en ese momento de la pérdida, la consolidación de la pérdida no se da en ese momento, sino por el paso del tiempo. Si nosotros analizamos números, la realidad de las cosas es que en este momento han tenido más ganancias que pérdidas. Es decir, las minusvalías se han dado, pero han tenido ganancias. ¿Cuál es otra de las realidades? Hay muchas dudas. La gente dice, no, pues ¿para qué ahorro? ¿Para qué estoy en el IMSS si finalmente el dinero se va a ir para otro lado? La realidad de las cosas, ¿cuál es? Es que este sistema, sea como sea, más o menos es seguro. Está solidificado y aparte, en el artículo 123, apartado a fracción 29 de la Constitución, hay una obligación solidaria del Estado para pagar las pensiones. Y otra de las circunstancias sumamente importantes que debemos de decir, y eso es lo que nos lleva hacia las AFORES, si bien es cierto, este tema del sistema de seguridad social privado en México a partir de las AFORES tenía sus dudas porque es privado, la realidad es que a partir de este gobierno federal se solidificó. Con la reforma que fue implementada en 2020, sí contamos de repente con ciertos riesgos porque se disminuyeron las semanas necesarias para poder obtener una pensión. En resumen, ¿a dónde vamos con este tema? ¿Qué pasa con las AFORES? Creo que en este momento están solidificadas. El gran problema, y te lo voy a decir claramente, ¿cuál es? El dinero de los trabajadores se invierte en el mercado bursátil. Sí. Y los grandes problemas están ahorita en el mercado bursátil. Por la guerra, por el COVID, por 1000 cosas. Así es. ¿Sí? Entonces, ese es un tema que debemos de buscar, tratar de solidificar nuestra economía, ser más cuidadosos en ciertos temas para poder finalmente que se decante en que nosotros como personas, como trabajadores individuales, también tengamos el acceso a una pensión que sea determinado momento digno. Sí, yo recuerdo hace como unos 10 años en donde estaba en el sistema de pensiones parte del comité este señor Manzano. Sí. Y que él arriesgó una buena parte, una buena cantidad en tema bursátil y lo multiplicó. Porque decía, incluso salió mucho en las noticias, que él lo que sabía hacer era dinero. Sin embargo, bueno, pues fue muy criticado por este tipo de situaciones. Y me acuerdo que es el riesgo, ¿no?, de someter o de meter este dinero a temas bursátiles, pero así como puedes ganar, se te puede venir abajo todo. Yo creo que esa es la gran premisa. Sí. Cuando se gana, se puede perder. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el problema? Toda acción hay una reacción. Claro, hay que solidificar los temas de inversión. Y ese es un mensaje para nivel federal, para el Seguro Social, para el ISSSTE, pero incluso para pensiones del Estado de Jalisco. Sí. Debemos de buscar que sean inversiones sólidas, no riesgosas y que tratemos, como dicen vulgarmente, no podemos poner todos los huevos en la misma canasta. Claro, ¿verdad? por supuesto. Entonces, hay que asegurar. Hay que diversificar. Sí. ¿Verdad? Sí. Pues qué interesante esta plática, me está gustando mucho porque seguramente de todo mundo aprendemos y hoy ha sido muy, muy agradable esta charla. Algo que ha surgido a raíz de la pandemia, ¿cuál es el panorama que ha habido con estas pensiones? Porque mucha gente pues se nos fue, mucha gente quedó, sobre todo ayer que veíamos el tema de niños, niñas y adolescentes, se quedaron niños también, muchas familias solas. ¿Qué pasa con todo este sistema? Híjole, es la gran pregunta, Janet. Mira, nosotros incluso como académicos últimamente hemos estado escribiendo mucho con respecto a la seguridad social y el tema de COVID. Y uno de los temas que hemos identificado, hay una gran frase que dijo un gran amigo que yo quiero y estimo mucho, el doctor Julio Ismael Camacho Solís, y él decía, es que estábamos acostumbrados a vivir en la anormalidad, ¿sí? Dice, porque todos queremos
volver a la vieja normalidad. No, era la normalidad. Y en esta normalidad, ¿qué es lo que pasaba? Mira, unos datos, ¿sí? En la actualidad de nuestro país, nada más se encuentran con derecho al acceso a la seguridad social. ¿Qué es el acceso a la seguridad social? Cuando tú como persona puedes llegar y pararte al Instituto Mexicano del Seguro Social y tener servicios médicos. Eso nada más. No estamos hablando que te den pensiones, que eso es diferente. ¿Sí? Pero nada más tienen en la actualidad algo así como 65% de la población. Es decir, tenemos al 35% de la población sin ningún tipo de la cobertura. Nos dimos cuenta a partir de esta epidemia, ¿sí? Que bueno, ahora dicen que ya se va a llamar endemia, ¿sí? A partir de la enfermedad del COVID-19, que la realidad que nos impera es que necesitamos un sistema de seguros sociales muy fuerte para poder atorarle a las posibles enfermedades. Y una de las realidades es, vimos desmantelados al inicio de este sexenio un sistema que, si bien es cierto, no era un seguro social, servía, ¿sí? Y sustituido por una cuestión que se llama ahora INSABI, y que en Jalisco no se tiene esta circunstancia porque el gobierno estatal no lo quiso adoptar. Entonces, ¿qué debemos de trabajar? Yo creo que lo primero que debemos de trabajar es buscar solidificar a este sector que deba de tener acceso a la seguridad social, pero se vuelve bien complejo. ¿Por qué? Porque la seguridad social está laboralizada, y si no tenemos relaciones laborales ordinarias con todas las prestaciones, ¿en qué caemos? En que no vamos a tener acceso a la seguridad social. Claro. Entonces, si no tenemos ese 35% de personas que no tienen acceso a la seguridad social, se vuelve un problema. Pero peor aún, ¿sí? Si vamos a los números brutos, hablábamos de que más o menos 20 millones de personas, algo así como el 13 o el 14%, tienen seguro social en nuestro país como trabajador asegurado. Toda la demás población se encuentra en esquemas de subempleo o bien autoempleo. Entonces, ¿qué tenemos que generar? Debemos de buscar generar estos sistemas de carácter asistencial y generar algún tema que les dé pensiones para el futuro. Y con esto quiero terminar, Janet, porque el tiempo nos apremia. Sí, porque habrá que pensar qué requisitos hay para la pensión. Bien Eso fácil. Es importante. Y creo que esto la gente lo debe de saber. Sí. Primero, hay que buscar siempre que nuestro patrón nos tenga asegurados, porque es inminente. Por ejemplo, para el caso de los trabajadores del Seguro Social, es necesario que tengan activas para poder pensionarse 1,000 semanas de cotización. Sácale cuentas, son casi como 23 años. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, necesitamos por lo menos tener 1,000 semanas de cotización. Aparte, si estamos en el régimen 73, son menos, son 500 semanas, algo así como 10 años. ¿Qué debemos de tener? Evidentemente, no tener una relación laboral al momento de llegar a la edad, 60 o 65 años, y estar en vigencia de derechos. Por eso es importante. ¿Por qué? Con esto me gustaría cerrar. Siempre que he hablado de este tema, digo lo siguiente. La verdad es que el tema pensionario es un tema que no nos preocupa. No nos preocupa cuando estamos jóvenes. Bueno, pero cuando ya llegamos a la edad en que queremos disfrutar aparentemente de los mieles de la jubilación o de la pensión, pues nos damos cuenta y nos damos de topes. Exactamente. Cuando vamos llegando a esa edad en que las fuerzas van menguando, es cuando nos empezamos a preocupar. Y creo que debemos hacer conciencia en todo el auditorio, debemos hacer conciencia en todos y cada uno de nosotros que es un tema trascendental. Y debemos de dejar de vivir en la normalidad y debemos de buscar la normalidad. Respetar los derechos laborales, respetar los derechos del seguro social y de la seguridad social y buscar en todo el tiempo que estas relaciones que se han vuelto, no teníamos hasta un presidente que decía que abriéramos nuestros changarros, no hombre, o sea, lo que debemos de buscar es cambiar ese chip y saber que si nosotros no tenemos una relación de trabajo formal, no vamos a tener seguro social y no vamos a tener la prestación de estos servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios, de rehabilitación y prótesis, temas de subsidios, pensiones y apoyos económicos. Y les digo algo, no hay dinero que ajuste en una enfermedad, pero menos hay dinero que ajuste cuando ya no se tiene la fuerza necesaria para seguir laborando. Entonces hay que volver a la normalidad y todos buscar que se den relaciones de trabajo
digamos, legales. Sí, no, bueno, ese es, qué mejor regalo el que nos proporcionen esta información. Yo creo que la gente que está viéndonos deben de tomar por ahí nota. Lo bueno es que se queda grabado en las redes sociales y pueden volver a ver y a leer y a escuchar y a tomar notas, ¿no? Pues, doctor Juan José, muchísimas gracias por esta posibilidad de diálogo. Me da mucho gusto haberlo tenido, ojalá y no sea la primera vez, que tengamos muchas charlas más. Y también comentarles que próximamente, pues a lo mejor lo podemos encontrar en otros espacios. Díganos si tiene algunas redes sociales o algún espacio donde se le localice. Ya sabemos que a través de la universidad Sí. es usted un prolífico productor de obras. No, pues ¿Y qué obras tiene también para que nuestros compañeros que están aquí y que tengan interés, pues puedan a lo mejor buscar algunas de ellas? Fíjese que ahora sí me lo pones muy rápido. Ay, y me perdón. agarras así como fuera del lugar. Sí. Yo les soy franco, si nos buscan en Amazon, ahí hay 2 libros actualmente Excelente. publicados en Amazon Kindle, no recuerdo cómo se llama, ¿sí? Y la realidad es que sí tenemos otros proyectos. Ahorita estamos en pausa, tenemos un podcast con un gran amigo de Chile, René David Navarro Alviña, que se llama Matices y en el cual nos dedicamos a hablar de temas de derecho a nivel internacional. Seguramente que están grabados ahí. Si buscan Sí. Matices, ahí Matices, van a encontrar sí. ahí algo de... Creo que es Matices, no todo es blanco, es negro. Estamos en YouTube y en Facebook. ¿sí? Excelente. Las demás redes sociales, la verdad es que ahorita no me acuerdo. Pero No, estoy a sus bueno, órdenes. con esto ya es más que suficiente. Pues al contrario, muchísimas gracias, que tengan una buena mañana y muchísimas gracias, doctor, por Muchísimas esta gracias. entrevista. Muy amable. Gracias a Estamos todos. viendo.